Lo más trágico de Aries es que aprendió a confundir lucha con identidad, y ahora no sabe quién es cuando no está peleando por algo. Imagina cargar toda la vida con una herida invisible que te obliga a demostrar, cada día, que mereces existir. Nadie ve al niño asustado detrás del guerrero que nunca baja la guardia. Desde el primer aliento, Aries carga con una energía primigenia que lo impulsa hacia la vida como una chispa que estalla en el vacío. Es el primer signo del zodiaco, el inicio del ciclo, y esta posición arquetípica le concede una cualidad de pionero, de iniciador, de guerrero incansable que se lanza hacia lo desconocido sin mirar atrás. Pero lo que a menudo no se comprende es que bajo esa valentía abrasadora, bajo ese ímpetu que parece no temer a nada, se oculta una herida profunda, persistente, que Aries arrastra a lo largo de su existencia. Una herida que no se ve, que no se expresa con facilidad, pero que influye en cada decisión, en cada impulso, en cada momento de duda o furia. Esta herida emocional se gesta en lo más sutil del alma de Aries, en ese rincón silencioso donde el deseo de ser visto y amado por quien se es se transforma en una necesidad de demostrar constantemente valor. No basta con respirar, con estar presente. Aries, desde muy temprano, internaliza la idea de que para merecer amor debe ser invencible, admirable, incansable. Esta programación interna, tan invisible como poderosa, lo empuja a vivir bajo la presión de tener que brillar para no ser olvidado, de mantenerse en movimiento para no desaparecer. Su herida nace del profundo anhelo de ser aceptado sin condiciones, sin máscaras, sin medallas, pero se ve atrapado en una paradoja: cuanto más lucha por ser digno, más se aleja de la paz que anhela. Y en el fondo, lo que más teme Aries no es perder una batalla, sino mirar dentro de sí y descubrir que no sabe quién es sin la armadura. Le aterra que detrás del coraje que muestra, no haya alguien verdaderamente valioso, porque ha aprendido a confundirse con sus logros. Así, su miedo más íntimo no es al fracaso, sino a que si deja de ser fuerte, valiente, líder, entonces no será digno de amor, de mirada, de pertenencia. En el corazón de Aries habita un niño que solo quiere ser abrazado sin tener que ganar ese abrazo. Este signo, regido por Marte, el dios de la guerra, lleva dentro de sí una compulsión hacia la acción. Pero esa acción muchas veces nace como un mecanismo de defensa frente a un vacío interno difícil de nombrar. Es como si cada batalla externa que libra Aries fuera el reflejo inconsciente de una guerra mucho más antigua, tejida en lo profundo de su infancia emocional. Esa lucha silenciosa y devastadora por sentir que merece ser amado sin tener que empuñar la espada. No es solo una metáfora, es una vivencia íntima, visceral, que lo atraviesa sin palabras. En lo más recóndito de su alma, Aries asocia la quietud con la inexistencia. Descansar se siente como morir un poco, como fundirse con una nada indiferente que podría olvidarlo si no continúa avanzando. Y así, movido por un eco antiguo, Aries corre, crea, lidera, rompe, inicia, pero rara vez se detiene a sentir. Porque sentir implicaría enfrentar la soledad primigenia de no haber sido suficiente solo por ser. Desde muy niño aprende que la vida no es un espacio para habitar, sino un terreno que hay que conquistar, y que su valor está amarrado a su capacidad de destacar, de brillar, de ser el primero. Sin embargo, este guión interior, aunque le otorga fuerza y dirección, también lo condena a una forma de existencia donde el amor parece un premio al mérito, nunca una certeza del alma. Así, Aries, incluso rodeado de afectos, de logros, de reconocimiento, puede experimentar una soledad abrumadora, la de no sentirse realmente visto. La de no poder mostrar su dolor sin miedo a ser percibido como débil, la de no saber si alguien podría amar al ser detrás del fuego, al humano detrás del héroe. Esa desconexión tiene raíces profundamente arquetípicas, como si Aries llevara en sus células el recuerdo de haber sido separado del infinito para volverse individuo. Aries representa ese instante primordial en que el alma, al encarnar, atraviesa el velo del olvido y despierta con un grito desgarrador: yo estoy aquí. Pero ese grito, aunque vital,
no es solo una afirmación de existencia, sino también un clamor por pertenencia, una súplica lanzada al universo en busca de acogida. Aries no llega al mundo con la certeza de que será amado, sino con la sensación cruda de tener que abrirse paso entre sombras, ruido y expectativa. Nace en una atmósfera emocional donde el amor parece condicionado a su fuerza, donde la ternura es un lujo incierto y la seguridad una conquista personal. Desde ese primer aliento, Aries aprende que existir implica esfuerzo, que su mera presencia necesita ser defendida, justificada, impuesta. Este aprendizaje precoz y silencioso se convierte en un patrón profundo que moldea su percepción del mundo y de sí mismo. Si no empuja, si no lucha, si no demuestra, entonces no será visto, no será escuchado, no será amado. Así nace su herida esencial, la idea de que solo es digno cuando brilla intensamente, cuando lidera, cuando rompe esquemas. Esa creencia, dolorosamente arraigada, es la que le lleva a vivir como si el amor tuviera que ser conquistado con gestas, como si su valor personal dependiera de su capacidad de destacar. Pero en el fondo, lo que Aries anhela, y teme al mismo tiempo, es algo mucho más simple y profundamente humano, que alguien lo abrace sin pedirle nada a cambio, que lo mire con ternura incluso cuando no es invencible. Que le diga estás aquí, y eso basta. Psicológicamente, esta herida se manifiesta como una búsqueda incesante y a veces desesperada de identidad. Aries no solo desea saberse único, sino que lo necesita con una intensidad que quema desde dentro. Tiene una urgencia visceral por sentirse irreemplazable, por ocupar un lugar en el mundo que nadie más pueda ocupar. Pero esta necesidad, si no se sana desde la raíz, se convierte en una cárcel construida con ladrillos de exigencia interna. Aries cae en la trampa del ego, no por vanidad, sino por miedo, el miedo profundo a ser invisible si no es extraordinario. Esta ansiedad por reafirmar su valía lo lleva a reaccionar de forma impulsiva, a veces con una intensidad que él mismo no comprende del todo, como si cada mínima amenaza al yo fuera un ataque directo al alma. Detrás de cada explosión emocional, de cada arranque de furia o impaciencia, hay una herida que clama ser protegida, una parte frágil de sí que no sabe cómo mostrarse sin temor al rechazo. Aries teme ser visto llorando, teme que si muestra ternura, se le perciba como débil, y por eso a menudo se convierte en su propio verdugo, presionándose con una crueldad silenciosa a ser siempre fuerte, siempre valiente, siempre invulnerable. Pero lo que Aries realmente necesita es aprender que no tiene que ganarse su derecho a existir. Que puede ser amado también en su caos, en su silencio, en sus momentos de duda. Esta tensión constante, este juicio implacable hacia sí mismo, puede llevarlo a vivir en un estado de guerra interna perpetua. Cuando esa energía tan poderosa no encuentra una salida consciente, se vuelve contra él, minando su bienestar, saboteando sus vínculos, destruyendo sus propios sueños. Porque en el fondo, Aries no siempre cree que merece amor sin tener que luchar por él. Le cuesta imaginar que alguien pueda amarlo incluso cuando no brilla, incluso cuando está roto, incluso cuando se permite simplemente ser. Pero es justamente en ese espacio de vulnerabilidad, cuando se atreve a rendirse y a mostrarse sin escudos, donde Aries descubre su fuerza más pura y su belleza más profunda. En las relaciones interpersonales, esta herida cobra una dimensión profundamente íntima y reveladora. Aries, aunque arde de deseo por una conexión real, por un amor que lo contenga, también arrastra un temor visceral a perderse en el otro. Su alma ansía un refugio donde pueda ser abrazado sin exigencias, donde pueda soltar la espada y descansar, pero al mismo tiempo teme que esa cercanía lo encadene, lo diluya, lo limite. Así, se encuentra atrapado en una danza emocional contradictoria, quiere amar sin reservas, pero teme entregarse, anhela ser visto con ternura, pero se resiste a depender. En esta tensión entre el deseo de fusión emocional y la necesidad de proteger su autonomía ferozmente conquistada, Aries puede volverse impredecible, impulsivo, incluso herido antes de ser herido. Busca parejas que lo reten, que lo impulsen a superarse,
que admiren su fuego, pero también necesita sentir que mantiene el control para no perder su centro. Y cuando algo toca esa fibra sensible, esa parte interna que aún se pregunta si es digno de amor sin esfuerzo, su instinto no es acercarse, es retroceder o arremeter. Atacar o huir. La vulnerabilidad, para Aries, se siente como un campo de batalla donde no sabe si sobrevivirá. Por eso le cuesta tanto quedarse en el lugar del dolor, en el espacio donde ya no puede fingir fuerza. Porque allí se expone su herida más antigua, la de sentirse insuficiente si no puede ofrecer victoria. Pero, paradójicamente, es en ese mismo lugar donde ocurre la transformación. Cuando se atreve a quedarse, a respirar en medio del miedo, a decir aquí estoy incluso sin certezas, descubre que su corazón también sabe amar desde la calma. Que no necesita conquistar para ser amado. Que su mayor fortaleza no es protegerse, sino permitirse ser tocado. Y en ese acto de entrega consciente, Aries no se debilita, renace con una luz más sabia, más profunda, más humana. Astrológicamente, los tránsitos de Saturno sobre los planetas personales de Aries suelen marcar puntos de inflexión dolorosos pero profundamente reveladores. Saturno no llega a acariciar, llega a confrontar, a desnudar. Su energía de restricción y madurez impone un silencio interno que Aries no suele buscar, pero que termina siendo un llamado ineludible al despertar. Le obliga a detenerse, no como castigo, sino como invitación a mirar hacia adentro con una honestidad radical. Es en ese alto forzado donde Aries se encuentra con su propia sombra, con esa parte que nunca descansa, que no sabe habitar el vacío sin llenarlo de acción. Durante estos periodos, Aries puede sentirse como un fuego encerrado en una caja de hierro, frustrado, impotente, lleno de preguntas sin respuesta. Pero si logra escuchar en medio de esa aparente parálisis, si permite que Saturno le enseñe a sostener su propio silencio, puede descubrir que su valor no radica en lo que logra, sino en lo que es cuando no hay nada que demostrar. Plutón, por su parte, no solo transforma, renueva desde la destrucción. Cuando activa los puntos sensibles del mapa natal de Aries, no pide permiso. Lo arrastra hacia lo más hondo de su psique, a ese lugar donde ya no puede esconderse detrás de su fortaleza. Allí, Aries se ve confrontado con su necesidad inconsciente de controlar, de liderar, de no mostrar miedo. Plutón lo pone frente a sus heridas más antiguas, a sus traiciones emocionales, a esos miedos que no se vencen con voluntad, sino con entrega. Y si Aries logra atravesar ese túnel oscuro sin rendirse al caos, lo que emerge del otro lado no es el mismo ser que entró, es uno más íntegro, más humano, más conectado consigo mismo. Porque el arquetipo del guerrero, tan frecuentemente asociado a Aries, no es solo el del combatiente externo. Es también el del guerrero del alma, el que se atreve a pelear por su paz, por su verdad, por su ternura. Es el que se sienta frente al espejo del alma y en lugar de rugir, aprende a escuchar. Aries está llamado a entender que no pierde fuerza al ser vulnerable, al contrario, la redescubre. Que no se traiciona al no luchar, sino que a veces la lucha más noble es sostenerse de pie ante el dolor sin armaduras. Que abrir el corazón, aun cuando tiembla, es el acto más valiente de todos. Y que incluso cuando no lidera, incluso cuando no conquista, incluso cuando cae, sigue siendo profundamente digno de amor. Esa es la batalla más desafiante, pero también la más sagrada que puede librar. En el ámbito laboral, Aries suele brillar con luz propia, su iniciativa, su energía desbordante y su impulso natural hacia el liderazgo lo convierten en un motor vital dentro de cualquier estructura. Sin embargo, lo que pocos ven es la carga emocional que conlleva ese deseo, casi una necesidad de estar al frente. No se trata solo de ambición, es una forma de protegerse, de asegurarse un lugar en un mundo donde teme no ser suficiente si no está generando impacto. Aries, que asocia su identidad con su capacidad de hacer, siente que su valor se disuelve si no está produciendo, conquistando, demostrando. Por eso, cualquier crítica, incluso la más bien intencionada,
puede sentirse como una herida directa al alma. No escucha que su trabajo necesita mejoras, escucha que él mismo no es suficiente. Esa identificación absoluta entre acción y valía personal puede ser profundamente desgastante. Para sanar, Aries necesita aprender a abrazar su ser más allá de su hacer. Reconocer que su presencia tiene valor aunque no esté logrando, que su alma merece descanso, reconocimiento y ternura aunque no esté rindiendo al máximo. Cultivar una autoimagen más amable, más maternal consigo mismo, se vuelve entonces un acto revolucionario. Y aunque el proceso de introspección o terapia puede resultarle incómodo al principio, porque implica dejar de hacer para empezar a sentir, es justo allí donde puede descubrir su verdadera grandeza. No en lo que construye hacia afuera, sino en cómo empieza a habitarse desde dentro. En la familia, Aries lleva dentro una necesidad profunda de pertenecer, pero también de destacar, de ser visto como el fuerte, el valiente, el que protege o el que se revela. El rol que asuma depende en gran parte de cómo fue acogido en sus primeros vínculos. Si se sintió validado por ser simplemente quien era, puede florecer como un faro de coraje y amor genuino para los suyos. Pero si percibió que debía ganarse el afecto a través del esfuerzo o la conquista, puede crecer sintiendo que el amor familiar es algo que se merece, no algo que se recibe. Esta vivencia puede dejar huellas en forma de resentimientos ocultos, reacciones defensivas o una sensación constante de tener que estar en guardia incluso entre sus seres más cercanos. La figura paterna, y todo lo que represente autoridad y validación, suele ser un punto clave en su desarrollo emocional, puede ser una fuente de inspiración o una figura de batalla interior. Sanar esa relación simbólica, reconciliarse con la figura de autoridad interna, es esencial para que Aries pueda liberarse del deber constante de demostrar su valía y finalmente permitirse simplemente ser, pertenecer y ser amado sin necesidad de luchar por ello. En la amistad, Aries ama con la intensidad del fuego que lo habita, es leal hasta el alma, protector, apasionado, capaz de dar todo por quienes siente parte de su tribu emocional. No duda en presentarse en el momento más difícil, en defender con uñas y dientes, en sostener cuando los demás caen. Pero ese mismo ímpetu puede convertirse en tormenta si no se canaliza con conciencia. Aries, en su afán por ser auténtico, a veces olvida que no todos tienen su misma velocidad emocional. Puede ser impaciente, impulsivo, incluso hiriente sin quererlo, como una llamarada que quema antes de dar calor. Su forma directa de decir lo que siente, sin filtros ni pausas, muchas veces es un intento desesperado de que el otro lo entienda, de que no haya malentendidos, de que no se dude de su entrega. Sin embargo, su sinceridad puede ser interpretada como agresión por quienes aún no aprenden a ver el amor detrás del fuego. Para Aries, lo más valioso en una amistad es la lealtad emocional, la presencia sin condiciones, la autenticidad sin máscaras. Pero en su proceso de maduración, debe aprender que el silencio también es una forma de cuidar, que contener antes de reaccionar es una muestra de amor y que escuchar sin interrumpir es una ofrenda de presencia. Rodearse de personas con energía de agua o tierra, más pausadas, empáticas, sensibles, puede ser el mejor regalo para su alma, pues le enseñan a templar su fuego, a transformar la urgencia en profundidad. La impulsividad en sabiduría, el impulso en calma. En el plano espiritual, Aries está destinado a encender antorchas en la oscuridad. Tiene el potencial de convertirse en un líder del alma, en un pionero emocional, en alguien que no guía solo con ideas, sino con presencia. Pero para que ese fuego sea sagrado y no solo reactivo, necesita atravesar su noche oscura del alma. Ese momento de vida en que todo lo externo deja de sostenerlo, donde las conquistas ya no llenan, y donde su reflejo lo mira con una pregunta que no se responde con acción: ¿quién eres cuando no estás peleando por algo? Allí comienza su verdadera travesía. Dejar caer la máscara de invulnerabilidad, sentarse con sus miedos, abrazar su soledad y descubrir que no está solo. Que el amor no se gana, que se vibra, se permite, se recibe.
que su herida, al ser abrazada y no negada, se transforma en su medicina más poderosa. Porque solo quien ha caminado entre las brasas del dolor y ha elegido no cerrarse, tiene el poder de iluminar los caminos de otros. Aries, con su corazón abierto y su alma encendida, puede convertirse no solo en un guerrero del espíritu, sino en un guardián del amor más puro, ese que no necesita ser perfecto, ese que sana con solo existir. Aries debe recordar que su existencia no necesita ser justificada. Que la vida no es una competencia, sino una danza. Que puede ser fuego sin quemar, que puede ser fuerza sin rigidez, que puede ser líder sin necesidad de lucha constante. Su camino es el del héroe que se reconcilia con su humanidad, que comprende que no hay vergüenza en necesitar, en sentir, en pedir ayuda. Cuando Aries abraza su herida en lugar de huir de ella, se convierte en una llama sabia, cálida, transformadora. Y en ese fuego consciente, nace un nuevo tipo de guerrero, uno que ha hecho las paces con su alma.